Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlos. Muy agradecido por toda la gente que se ha unido, sobre todo en mi red social de Facebook. Hemos ido aumentando de forma consistente la cantidad de personas que se unen a la comunidad. Las invito a que le den like, a que se suscriban a mi canal de YouTube. Y bueno, reitero, muy agradecido a toda la gente que me sigue, que me ayuda, a todos mis amigos, familiares que están ahí al pie del cañón para ayudarme con un like, etcétera. Así que muchas gracias. Les hago recuerdo que yo estoy también haciendo clases de forma online o presencial en el caso de Santiago, ya para que si es que ustedes necesitan algún tipo de asistencia me puedan avisar y hacemos el contacto pertinente, la evaluación y después posterior clase cuando sea necesario. Sin más, pasamos a lo que nos compete el día de hoy. Estábamos hablando o el capítulo anterior hablamos de los cuadriláteros y hoy día en particular vamos a hacer ejercicios respecto a los cuadriláteros por sus características y todo lo que tiene que ver con aquello. Vamos a tomar todas esas propiedades y todas esas cosas que hemos visto, sumado a lo que vimos de triángulos, que fue bastante extenso, y vamos a desarrollar ejercicios, ¿ya? Hoy día igual vamos a ver unas características generales de los polígonos, algunas se van a repetir respecto a los que ya hemos visto, para ya finalizar lo que tiene que ver con los cuadriláteros, que no necesita más profundización, y pasar el próximo capítulo a lo que tiene que ver con las circunferencias, ¿ya? Círculo y circunferencia, y vamos a ver la diferencia, ¿ya? Pero lo primero, como siempre, es el desafío. Este desafío era bien sencillo, ya no va a llevar mucho tiempo para realizarlo, ¿ya? Porque solamente teníamos que saber las propiedades y nada más, ¿ya? Entonces, solución. Entonces, acá dice que hay que calcular el área y el perímetro de la figura. Para calcular el perímetro, lo primero que tenemos que hacer, bueno, acá el área es más fácil de hecho que el perímetro. El área, por ejemplo, acá, como se ven, aquí esto también tendría que ser ángulo recto. Entonces, como es recto y recto, indistintamente esto es un rectángulo, ¿ya? Y tenemos la altura y la base, ¿ya? Entonces podemos hacer que el área del rectángulo va a ser igual a la base por la altura, ¿ya? Que es o A por B, como lo quieran ver, pero para que siguiendo la estructura de lo que tiene aquí por concepto de costado, ¿ya? La base por la altura, entonces acá la base sería 12, porque como es un rectángulo, estos dos son iguales y esos dos son iguales, sería 12 centímetros por la altura, que son 5 centímetros. Por tanto, esto 12 por 5 es 60, casi en barro, 60 centímetros cuadrados, ¿ya? Esa es esa parte, ¿ya? Después el área del triángulo que tenemos ahí, vamos a dejarlo de la misma manera como está, sería esto. Lo mismo, en la base por la altura partido por 2, ¿ya? Pero si se fijan, como yo les he comentado, esto se puede ir rotando, modificando. Acuérdense del asunto de la congruencia, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, este mismo triángulo que tengo acá, que es recto, que lo tengo así, yo lo puedo poner así perfectamente. O así. Siguiendo aquella modificación de posición. Y van a ser congruentes. Por tanto, acá esta va a ser la altura. Esto aquí. ¿Ya? Y esta va a ser la base. Esto aquí. ¿Ya? Entonces ya tenemos la base. Nos falta la altura. Pero la altura va a ser estos 11 centímetros menos estos 5. O sea, va a ser esto de acá. Esto va a ser 6 centímetros. Es 11 menos 5, nada más que eso. Entonces va a ser la base por la altura partido por 2. Porque es un triángulo, ¿ya? La base sigue siendo 12 centímetros por la altura,
que son 6 centímetros, dividido 2. Esto se simplifica, me queda 3. Y me quedaría 12 por 3, que es 36 centímetros cuadrados. Ya. Ahora para sacar el área de todo el polígono que tenemos acá, entonces va a ser la suma, ya el área total, va a ser la suma del área del cuadrado más el área del triángulo. Entonces va a ser 60 centímetros cuadrados más 36 centímetros cuadrados. Y eso es igual a 96 centímetros cuadrados. Y eso sería el área, que era lo que nosotros pedían acá, del polígono. ¿Ya? 96 centímetros cuadrados. Ahora para sacar el perímetro, tenemos que tener todos los lados. Ya tenemos acá los 11, acá tenemos los 12, acá los 5, pero nos falta este. Pero este es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros podemos usar el teorema de Pitágoras, que nosotros lo usamos anteriormente. Y esto es para 1 y esto es para 2. Entonces usamos el teorema de Pitágoras. Tenemos un cateto, que es 12, y tenemos otro cateto, que es 6 en este caso. ¿Ya? Entonces nos queda ese cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Ya? Esto va a salir algo largo, pero esto es 36 centímetros cuadrados más 144 centímetros cuadrados. ¿Ya? C cuadrado va a ser igual a, acá tenemos 150, 180. ¿Ya? Aquello se le saca raíz. Recuerda que aquí en nosotros se privilegia lo positivo porque no hay distancias negativas. ¿Ya? Aquí estamos hablando de física y estamos hablando también de dirección, pero en este caso acá, como estamos midiendo algo de distancia, ya sea cual fuera cual punto, siempre es positivo, así que no hay que preocuparse que sea más o menos, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces va a ser la raíz de 180 centímetros, ¿ya? Entonces, finalmente, tenemos una notadita por acá. Si uno hace una descomposición, esto se puede escribir como 6 raíz de 5 centímetros. ¿Ya? Ustedes miran, pero ¿qué es ese número? No, lo que pasa es que esto siempre es más correcto que no colocarlo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace una descomposición? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, acuérdense como lo hacíamos cuando hacíamos raíces, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en el caso de 180 lo podemos escribir como 4 por 45. Pero si se fijan, ese 4 no es por nada, porque ese 4, si uno le saca la raíz al 4, eso es 12, ¿cierto? Entonces no tiene asidero. Ahora ese 45 se puede escribir como 9 por 5, y ese 9 se puede escribir como la raíz de 9, y eso es 3. Entonces me queda 2 por 3, 6, y me queda ese 5 que no se le pasa, y ahí aparece lo que tenemos ahí. ¿Ven? De eso se trata. Entonces descomponerlo en factores más pequeños para poder averiguar una equivalencia en sus raíces. ¿Ya? Entonces eso sería este lado. Y luego entonces ya podemos sumar. Lo que necesitamos son todos los, porque el perímetro, en todos los lados tenemos entonces el perímetro de la figura, que sería así, no me equivoco, ahí y ahí. Ya el perímetro total, obviamente, sería 5 centímetros, vamos de allá hacia allá, más 12 centímetros, más 11 centímetros, porque es todo el lado, no es este nomás, 11 centímetros. Recuerden que estos 6 centímetros se usaron acá en el Pitágoras porque pertenecía a este triángulo, ¿ya? No se confundan. Más 6 raíz de 5 centímetros.
Siempre es más correcto dejarlo como raíces, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces, el P total va a ser igual a, en este caso, serían acá 12 más 11 son 23, acá hay 23 y 28. 23, claro, 28 centímetros más 6 raíz de 5. ¿Por qué no lo junto, aunque estén los dos? Porque uno está en raíz y el otro no. Recuerden que cuando tienen la raíz tienen que ser los dos en términos de raíces para poder sumarlo. La podría hacer, pero es una complicación de un porte un poco, así que para que no vamos a complicar la vida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso es el resultado del perímetro que nosotros está dando. Parecía sencillo, pero teníamos que recurrir a Pitágoras y tener la forma de poder determinar aquello. Ahora si ustedes se van a lo estricto, 6 raíz de 5 da una cosa así como 13 y algo, al final da como 41 como 42 más o menos. ¿Ya? Entonces, para que vean que este ejercicio no tenía tanta complicación, sabiendo lo que uno tenía que hacer, pero teníamos que tener algunas consideraciones, ¿ya? Así que nada, tenemos el área y el perímetro hecho, y ahora lo que vamos a pasar a hacer son ejercicios respecto a los cuadriláteros, ¿no? Con el apoyo que ha sido anteriormente los triángulos, así como parecido a lo que tenemos acá, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, acá tenemos entonces el primer ejercicio, ya, vamos a hacer 4 el día de hoy y vamos a dejar un desafío, como siempre, ya. Como les digo, esto tiene relación con los tópicos que vimos en la clase anterior, con los anteriores, a la redundancia, que es respecto al triángulo, ya, para que tengan en consideración. De hecho, el primero de ellos ya lo combina, ya, y vamos a ver algo que pasamos al principio de geometría. Fíjense bien. Calcula la medida del ángulo X, el que tenemos aquí, ¿ya? Si ABCD, ¿ya? Que lo que tenemos ahí es un cuadrado, ¿ya? Y aquí se me olvidó colocar una E, ahí sí. El triángulo ABE es isósceles, ¿ya? Y W es igual a 25, ¿ya? Entonces, acá no hay que sacar, aquí no hay ni centímetro ni una cosa así, acá están pidiendo ángulo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a ir haciéndolo igual como los otros, vamos a ir anotando. Ya, tenemos unas características. Como un cuadrado, estos son todos ángulos rectos. ¿Ya? ¿Cierto? Esos son ángulos rectos, es igual, y todo eso. Nos están dando la medida del ángulo W. Nosotros sabemos que este es isósceles, por tanto, este con este van a ser iguales. Llamémoslo alfa y beta para hacer el asunto, pero acá ponemos por triángulo ABE isósceles, entonces alfa es igual a beta, ¿ya? Eso es lo que sabemos. Estas son conjeturas que nosotros sacamos antes. Ya, entonces nosotros tenemos W, entonces decimos, ya, 1, tenemos W con B, X con beta son complementos, ¿ya? Entonces como W más beta tiene que ser igual a 90, ¿ya? ¿Por qué? Por ser complemento. Complementos. Recuerden, complementos es a 90, suplemento es igual a 180, acuérdense. Ya, entonces tenemos acá W, que es 25, más beta es igual a 90 gramos. Entonces beta va a ser igual a 65 gramos. ¿Ya? Ya tenemos entonces el valor de beta. Y como sabemos también, entonces esto también implica que alfa también valdría 65 grados. ¿Ya? Que por lo que tenemos acá. Ya, ¿y para qué nos sirve esto? Porque si se fijan, ustedes miran, ya, pero con esto saco esto. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve si me faltan los otros dos? Sí sirve, porque recuerden que solo pasamos una primera materia, que era esto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
que eran las secantes, o sea, las transversales que atraviesan dos paralelas. Y estos son paralelos. En ningún lado dice que no se puede usar aquel asunto. ¿Y qué pasa si es que yo extiendo esta acá? El AE lo extiendo. ¿Qué pasa ahora? Tenemos una transversal que pasa por acá. Y tenemos este con este. Y ese con ese, ¿qué son? Son alternos internos, ¿no? Entonces, 2. Entonces decimos que alfa, en este caso alfa, va a ser igual a X. Por ser alternos internos. Por lo tanto, X va a ser igual a 65 grados. Nos bastó solamente tener aquel dato, bueno, y obviamente los otros datos, saber que estamos, a dónde estamos sumergidos para poder resolver este ejercicio. No hubo que hacer ninguna otra cosa, ¿ya? Otro camino, por ejemplo, puede haber sido, si es que yo no sabía eso, o no haber usado el asunto del alterno interno, es que yo hubiese tenido estos dos, hubiese tenido, con eso hubiese sacado este, que digamos que este sea epsilon, ¿ya? Yo tengo epsilon, pero, y supongamos que este es z, ¿ya? Y yo tengo acá W y tengo este, que es un ángulo recto, ¿ya? Estos dos más ese me tienen que sumar 180, ¿ya? Entonces voy a sacar z. Y ahí voy a hacer por suplemento, esto es alternativo. ¿Ya? Ahí una alternativa sería por suplemento, sería alfa más epsilon más x va a ser igual a 180. Ese es otro camino. ¿Ya? Y ahí se despeja x y se encuentra también. ¿Ya? Ese es otro método, sin usar las otras paralelas, pero con las paralelas sale al tiro. Entonces, uno tiene que tratar, es lo mismo que pasa con el lenguaje, que existe algo que se llama la economía del lenguaje, acá también. Aquí hay que usar la economía del tiempo para la paralelas, ¿ya? Así que esta es la forma más rápida, no significa que no se puede hacer de esta otra manera, ¿ya? Por si acaso. Así que, pues, eso es entonces el ejercicio 1, ¿ya? Para que le haya quedado claro. Y ahora vamos a pasar al ejercicio 2, que tiene que ver con proyecciones que vamos a tener desde un lado hacia el otro dentro de un rectángulo, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. No tiene mucha complejidad, la verdad. Ya, vamos a hacerlo de inmediato. Hay que poner atención, acá hay dos vías. Les voy a mostrar las dos vías de cómo poder hacerlo. ¿Ya? Las dos válidas, obviamente. La matemática no es algo rígido, ¿ya? Así que para que lo tomen en cuenta. Entonces dice, calcula el ángulo, este ángulo. Si ABCD es un rectángulo y DB es su diagonal, ¿ya? Hacemos los datos, igual a 60, obviamente el ángulo recto porque es un rectángulo, y tenemos ese aquí de 15 grados, ¿ya? Entonces, tenemos dos vías. Una que es a través de utilizar el triángulo ABD solamente, ¿ya? Ya que tenemos estos datos, se puede sacar inmediatamente. O bien a través del trabajo de paralelas, ¿ya? Acá hagámoslo el caso 1, que es más sencillo, que es usando el triángulo ABD, ¿ya? Triángulo ABD, BD, no sé, D. ¿Ya? Entonces, como tenemos el triángulo ABD, nosotros podemos decir que el ángulo interno, solo el ángulo interno vale 180 grados. Entonces, tenemos acá, sería el ángulo DAB más el ángulo ABD más el ángulo ADB va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? DAB es igual a 90 grados.
más ABD va a ser igual a X, vamos a dejarlo así, X más 15. Ya, más que todo lo que está ahí, ya, es ABD, no es el segmento de eso. Y ADB es 60 grados. Es igual a 180. Ya, entonces acá ya podemos trabajar, esto me queda X más 15 más 150 es igual a 180 grados. Ya pasamos todo hacia el otro lado, entonces X va a ser igual a 180 menos, acá sería 165 grados. Entonces X va a ser igual a 15 grados. Ya, eso era por fuerza porque así cumple el asunto. Ya, también les voy a, después de esto les voy a señalar otra propiedad que tienen las diagonales de los rectángulos, que siempre se cumple. Ya, pero, bueno, esa es una forma. Ya, y el caso 2, o en realidad la forma 2, que puedo resolverlo, sería utilizando el asunto de las rectas paralelas. Si yo extiendo, y a este, por ejemplo, a este de acá le digo el ángulo Z, ¿ya? Y esta también la extiendo. Aquí también se me formó una, ¿cómo es esto? Se me formó acá también un ángulo, o sea, una transversal que atraviesa dos paralelas. ¿Ya? Y si se fijan, Z va a ser igual a esto, porque son ángulos internos, alterno interno. Este de aquí sabemos que es 30 grados, porque este es complementario al otro. ¿Ya? Deben sumar los 290. Y como Z vale 30, entonces yo puedo decir que por ser complementario, vamos a hacer. Aquí estamos hablando del ángulo ADB y ángulo BDC. Entonces θ va a ser igual a 30 grados. ¿Ya? Esa es la primera conclusión que podemos sacar. ¿Ya? Pero a partir de eso, nosotros sabemos que el ángulo θ es alterno interno. Con el ángulo en este caso ABD. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos eso, entonces podemos decir acá perfectamente que θ va a tener que ser igual a el ángulo ABD. El ángulo ABD. Entonces, θ, que es 30 grados, lo vamos a dejar al tiro inmediatamente, 30 grados, tiene que ser igual al ABD. ABD es X más 15. X más 15. ¿Ya? Entonces aquí dejamos el X a un lado, me queda 30 grados menos 15 grados. Entonces X lo vamos a dejar atravesado, va a ser igual a 15 grados. Que es exactamente igual que esto. Son dos caminos para usar y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? No podemos aprovechar de lo que sea. Lo importante es que nosotros podamos justificar por qué estamos haciendo aquello y por qué lo estamos usando. ¿Ya? Esta es la forma más coloquial, utilizando las propiedades, pero no significa que esto tampoco esté malo, para nada. Nada. Depende de cómo se ha enunciado, depende del contexto, si es que le están pidiendo que hagan a través de o cualquier forma, cualquier motivo, o solamente a través del desarrollo de cuadrados y de triángulos y cosas así. Ahí se va a ver. ¿Ya? Así que nada, pues ahora vamos al tercer ejercicio de la tanda, que tiene que ver con un cuadrado y un triángulo, ¿ya? Que van a estar superpuestos uno sobre el otro, ¿ya? Así que vamos allá. Vamos al tercero entonces, ya, de los 4 ejercicios que vamos a ver hoy día.
Esta es la figura geométrica ABCDE, ¿ya? Y dice ABCD es un cuadrado, o sea, ABCD un cuadrado y AC, esto de acá, es congruente con CE, ¿ya? Es congruente. Ahí vamos a ver las implicancias de aquello. Entonces dice calculado la medida de X, ¿ya? Entonces tenemos que ver conjeturas antes de que sea congruente este con este, indistintamente, ¿ya? Que dice que tienen la misma medida, van a ser por fuerza que estos dos sean iguales. ¿Y qué triángulo nosotros tenemos que tenga esa característica? Los isósceles, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer nuestra primera observación, ¿ya? Como AC es congruente, ya no es semejante, congruente a CE, entonces por lo tanto triángulo C es isósceles, ¿ya? Esa es la primera conjetura que nosotros vamos a sacar. Como es isósceles, sabemos que estos dos son iguales, ¿ya? Eso está claro. Ahora, ¿qué otra conjetura vamos a sacar? Si se dan cuenta, AC está desde un extremo al otro extremo, por tanto es una diagonal, ¿ya? Entonces acá decimos acá, AC es diagonal del cuadrado. El cuadrado en este caso ABCD, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Como si mal no recuerdan, en las propiedades que nosotros teníamos de las diagonales, decía que en el caso del cuadrado disecta estas dos, o sea, este sería igual que ese, ¿ya? Entonces, como son este es igual que este y son complementarios porque tienen que formar un ángulo de 90 grados, entonces por lo tanto, ángulo este caso sería CAE, vamos a extenderlo hacia allá, va a ser igual a 45 grados, ¿ya? Por fuerza, tiene que ser así, ¿ya? ¿Por qué? Porque es complementario el uno al otro y se bisecta. Pero al mismo tiempo, de acá nosotros sabemos que este es igual a ese, ¿ya? Por tanto, como este es igual a ese, entonces de aquí también podemos concluir que el ángulo, vamos a dejarlo arriba mejor, vamos a seguir acá arriba. ¿Ya? Entonces, con los datos anteriores, podemos decir que el ángulo CAB o CAE, como lo quieran ver, que es igual, es el mismo, por si acaso, va a ser igual al ángulo CEB, vamos a poner igual, CEB, ¿ya? Sería este ángulo acá, ¿ya? Con los datos anteriores, que es lo que tenemos acá. Y como son iguales, entonces este como es 45 grados, entonces va a ser igual a ese ángulo, ¿ya? CEB. ¿Ya? Pero acá, si se fijan, está cayendo en la altura exactamente. CB es la altura del triángulo isósceles, ¿ya? CB, segmento CB, es altura del triángulo isósceles, en este caso ACE, ¿ya? ACE, ¿ya? Y como es altura, esto cae en 90 grados. Entonces, por lo tanto, acá nosotros decimos que CBE es igual a 90 grados, ¿ya? Ángulo, obviamente. El ángulo CBE es 90 grados. Y ahora entonces sencillamente por el teorema 1 que nosotros habíamos revisado hace mucho tiempo atrás, con respecto al triángulo, podemos decir que el ángulo CBE más el ángulo DEC
más el ángulo BCE va a ser igual a 180 grados. Sería CBE 90 grados más BEC 45 grados. Lo que vemos acá, BS. ¿Ya? Esto están, recuerden que esta es la punta, entonces se pueden rotar, ¿ya? Direcciones, nada más que eso. Pero que comienza donde termina. La única forma de que esto sea relevante, de en qué posición están, es cuando estamos hablando de física, ¿ya? Por ese caso. Pero estando en la matemática, no, por el momento no es importante. Y BCE, que es X, porque BCE, o sea, BCE, claro, es X, que eso es lo que no sabemos, y lo que tengo que encontrar. Ya, entonces esto es 135 grados más X es igual a 180 grados. Entonces X va a ser igual a 180 grados menos 135 grados. Entonces X va a ser igual a 45 grados. ¿Ya? Entonces eso sería el resultado de esta ecuación, o el valor de X. Y tenía relación, porque si se fijan ustedes, si yo respecto a estas tres, encontrando esto ya podía haberlo hecho, pero yo quise entrar para seguir usando otras propiedades como la altura y cosas por el estilo. Pero yo, por ejemplo, teniendo este dato, que era el que sacaba acá, ya inmediatamente podría sacar este. ¿Por qué? Pues resulta que ya me di cuenta que era isósceles. Entonces estos dos valen 45, estos son 90. Esto de acá por fuerza tiene que ser 90, todo esto, para que se cumpla la regla de los 180. Y entonces este de acá, como ya había hablado que esto era una altura, en el caso de este triángulo bisecta. Como bisecta, entonces estos dos valdrían lo mismo, ¿ya? Pero esta es la forma más segura, más fundamentada de cómo llegar al resultado, ¿ya? Así que este fue el tercer ejercicio. Si fijan, hay que hacer conjeturas antes y ir sacando conclusiones a medida de lo que vamos haciendo. ¿Ya? Esto no fue de la nada, ¿ya? Es a través de las propiedades que se van suscitando. Por algo están esas, hay que usarlas, ¿ya? Y a partir de eso, con las conjeturas que uno va sacando, conclusiones, va usándolo como herramientas para resolver ejercicios, que en este caso es 45 grados al valor de X. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio que tiene que ver con un trapecio, y después de eso vamos a ver esas propiedades generalizadas que les había comentado, para dejar un desafío para esta semana que viene. ¿Ya? Sigamos allá. Ya, entonces tenemos el cuarto ejercicio y último de este capítulo. Ya, tiene que ver con un trapecio. ¿Ya? No es muy difícil, la verdad, porque en realidad los trapecios siempre presentan complicaciones por otro tipo de cosas. Pero bueno, vamos a resolverlo. Dice sea ABCD, ¿ya? Que es el que tenemos aquí, un trapecio. ¿Ya? Dice DC, que lo vemos acá arriba, es 3 centímetros. Vamos a poner 3 centímetros. ¿Ya? Y AB, segmento AB, es 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que vemos ahí. Entonces calcular la medida de la mediana y los ángulos alfa y alfa prima. ¿Ya? No es muy difícil. ¿Se acuerdan cuánto valía la mediana? La mediana nosotros lo definimos como el segmento superior con el segmento inferior dividido por 2. ¿Se acuerdan? Ya, entonces calculamos. Ya, vamos a calcular inmediatamente, vamos a dejarla acá. Mediana. Mediana trapecio. Hay un simbolito de trapecio. A, B, C, D. Entonces, mediana va a ser igual a el segmento AB más el segmento CD dividido por 2. Entonces esto va a ser igual a AB es 5 centímetros más 3 centímetros dividido por 2. La mediana entonces va a ser igual a 5 más 5 más 3 es 8 centímetros dividido 2. Entonces la mediana finalmente va a ser igual a 4 centímetros.
¿ya? Quiere decir que si yo te favorezco la mediana desde aquí, de este punto, si la vamos a hacer bien trucha, ¿ya? Esa mediana ahí va a tener un valor de 4 centímetros. ¿Ya? Ese es el valor que... Ya. Ahora, para sacar los ángulos, nosotros tenemos que saber algunas cosas. Como por ejemplo, nosotros sabemos como regla general que los cuadriláteros, todos los cuadriláteros, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto valen? En este caso, ¿se acuerdan que los triángulos de 180, qué pasa con el cuadrilátero? Vale 360. Ya nosotros lo hemos visto anteriormente. Entonces acá, para sacar el ángulo alfa, lo que tenemos que hacer es decir que el ángulo A de C más el ángulo DCB más el ángulo CBA más el ángulo BAD es igual a 360 grados. ¿Ya? Ángulo ABC 120 más ángulo DCB 110 más el ángulo CBA 80 más el ángulo BAD alfa es igual a 360 grados. Ya, esto que está acá me da 200, 310. 310 más alfa va a ser igual a 360. Alfa va a ser igual a 360 menos x10, estamos hablando de grados. Cada vez más feo mi número, entonces alfa va a ser igual a 50 grados. ¿Ya? Es así de sencillo. Ahora, nosotros tenemos alfa, pero además de eso, entonces decimos luego, alfa es suplementario con alfa prima, ¿ya? ¿Por qué? Por ser ángulo extendido, ¿ya? En la extensión. Entonces, podemos decir que alfa más alfa prima va a ser igual a 180 grados. Ya tenemos el valor de alfa, entonces 50 grados más alfa prima va a ser igual a 180 grados. Y entonces alfa prima va a ser igual a 180 grados menos 50 grados. Entonces alfa prima va a ser igual a 50 grados, ahí sí, 130 grados. Y ahí tenemos el valor de los dos, de las tres cosas que nos estamos pidiendo, de la mediana, de alfa y de alfa prima. ¿Ven? No es muy difícil, es saberse acá y era saberse esto, solo bien. Ahora, ¿cómo comprobar que está bien? Porque va a tener que dar entre medio entre esto y eso. Entonces ya cuando da entre medio ya quiere decir que está más o menos bien. Y bueno, en el caso de esto era saberse esa propiedad, los cuadriláteros, ¿ya? En el caso del triángulo a 180, en el caso del cuadrilátero a 360, y así va aumentando obviamente a medida que hay más segmentos que se van añadiendo. ¿Ya? Así que estos fueron entonces los ejercicios con respecto a los cuadriláteros. Si se fijan, no hay mucha complejidad, se usa mucho la materia anterior también, ¿ya? Porque recuerden que todo se puede traducir a triángulo, entonces se hace más fácil. Lo que vamos a hacer ahora entonces es dejar algunas, si quieren lo pueden llamar como conclusiones, pero en reglamentos generales para polígonos, tanto en general como también los regulares, ¿ya? Y después vamos a dejar un desafío, ¿ya? Y para finalizar el capítulo, así que vamos allá. Ya, entonces vamos a ver algunas propiedades de los polígonos, estas son generales, ¿ya? Y después vamos a ver uno de los polígonos regulares, y luego el desafío como había comentado, y de ahí vamos a despedir el capítulo. Entonces tenemos propiedades de los polígonos, estos son generales, obviamente, para todos los polígonos, ya sean regulares o irregulares. Dice, la suma de la medida de los ángulos interiores es 180 grados por n-2, ¿ya? ¿Por qué es eso? Porque si se fijan, de hecho lo podemos probar bien fácil. En el caso del triángulo, ¿ya? El triángulo tiene tres lados,
¿ya? Entonces sería 3 menos 2 es 1 por 180, 180, ¿ya? Pasa eso. Ahora en el caso del cuadrilátero, cuando tiene 4 lados, es decir, 4 menos 2 es 2, ¿ya? Y 2 por 180 es 360. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Ya. Luego, por ejemplo, de 5 lados, 5 menos 2 son 3, y 3 por 180 son 540, ¿ya? Para todos los pentágonos, ya fuera cual fuera, regulares y irregulares, van a ser los ángulos interiores igual a 540, ¿ya? Entonces esto es una regla general, y es coincidente con lo que hemos estado trabajando. La suma de las medidas de los ángulos exteriores es 360, eso es indistinto, ¿ya? No importa de dónde sea, no importa qué tipo de polígono sea, siempre va a ser 360, pero recuerden que es la extensión de uno de los segmentos, ¿ya? El número de diagonales se pueden trazar desde un vértice de un polígono de n lados. Ojo, no es igual a lo que vamos a ver a continuación, que es el total de diagonales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, supongamos que yo tengo, no sé, supongamos que tengo un hexágono, ¿ya? Si fijan acá yo puedo trazar 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque estos son lados. Si yo tuviera más lados aún, ¿ya? Se sigue cumpliendo aquello. ¿Ven? Acá, por ejemplo, en el caso de los hexágonos tengo 6 lados, entonces puedo trazar solamente 3, ¿ya? Ahora, si en el caso desde un vértice, eso estamos hablando, desde un vértice. Por ejemplo, si estamos hablando de un pentágono, supongamos que es regular esto, sería solamente esos dos. Estamos hablando de un vértice, ¿ya? Que sería 5 menos 3, ¿ya? En el caso de un cuadrado, es una sola, porque 4 más 1, ¿eh? Ahora, dice acá el número total de diagonales, y era hasta aquí, ahí sí. El número total de diagonales trazables. Vamos a dejarlo corregido inmediatamente para que no haya problema. Diagonales trazables. En polígono n lados. Ya, ahí sí. En polígono n lados. Es el total. Que ya no es. Y eso lo vimos hace unos capítulos atrás. Acuérdense. El número de diagonales va a ser n por n menos 3 partido por 2. ¿Ya? En el caso del de 6. En el de 6, me dice que sería para 6. A ver, para el de 6. ¿Ya? N igual 6. N igual 6. Ahí sí. Entonces tendríamos acá que el número de diagonales va a ser igual a 6 por 6 menos 3, que sería 3, dividido 2. Ya, entonces esto me queda 3. Entonces el número de diagonales sería 9. Ya, y si ustedes se fijan, acá ya tengo 3. Ya, acá después tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Ya, este de acá ya tengo 1. Después tengo 2 y tengo 3. Y este de acá ya es coincidente con todas las otras. Si yo contara cada uno de ellos, que ya lo hemos hecho, nos van a dar 9. ¿Ya? ¿Por qué me dicen si que estos otros 3 no cuentan? No, no es que no cuenten. Lo que pasa es que vayan hacia una dirección, no vayan a la otra, siguen siendo la misma diagonal, ¿ya? Para que se pongan, para que lo vean eso en perspectiva. Si quieren, hágalo, les va a dar esto exactamente. Esa es la cantidad total de diagonales que se pueden trazar dentro de un polígono. Y esta es la cantidad de diagonales totales, o sea, todas las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, ¿ya? Esa es la diferencia. Ya, entonces estas es las propiedades de los polígonos, de forma general. ¿Ya? Y ahora vamos a ver en particular con lo que pasa con los polígonos regulares, ¿ya? Con eso ya vamos a finalizar todo lo que tiene que ver con la materia de este capítulo. Ya, culminamos entonces con este capítulo, ya respecto a la materia, y hay ejercicios que hicimos ahora con las propiedades de los polígonos regulares, ¿ya? Y ojo con esto, que son los polígonos regulares, no, solamente para ello. Cada ángulo interior de un polígono regular de n lados mide, ¿ya? Sería 180, n menos 2, dividido n, ¿ya? Veámoslo, por ejemplo, en el caso de un polígono regular como el cuadrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para n igual 4, ¿ya?
Entonces acá tenemos 180 por 4 menos 2 dividido 4. ¿Ya? Entonces acá nos quedaría 180 grados, obviamente, por 2 dividido 4. Esto con esto me quedan 2 y esto con esto me quedan 90. Entonces para n igual 4 va a implicar que el lado, el ángulo interior, va a ser igual a 90 grados. ¿Ven? Entonces se cumple. No hay ninguna dificultad. Dice, cada ángulo exterior de un polígono regular de n lados se mide como. Así. Si es de 3 lados, va a valer 120. Si es de 4 lados, va a valer 90. Si es de 5 lados, y así. ¿Ya? Nada más que eso, hay que dividir. Dice, después, a todo polígono regular se le puede inscribir o circunscribir una circunferencia. Acuérdense lo que habíamos hecho antes. Nosotros, ya, sumamos esto. Tenemos un polígono regular, uno le puede hacer, por ejemplo, poner una circunferencia sin ningún problema. ¿Ya? Eso se refiere a la tercera. El ángulo del centro es congruente con el ángulo exterior. ¿Ya? El ángulo del centro. ¿Ya? Por ejemplo, este ángulo así tiene congruencia con este ángulo de afuera. De eso está hablando. Nada más que eso. ¿Ya? No estamos hablando que sean iguales, son congruentes. ¿Ya? Congruentes. Ojo con eso. Por ejemplo, el ángulo que tengo acá. El ángulo que yo me puedo formar aquí. Esto de acá va a ser congruente con ese. A eso se refiere. Ese ángulo que yo formé. Eso está referido. La suma de los ángulos basales de un triángulo fundamental es equivalente al ángulo interior. O sea, la suma de este más este va a ser igual a la del ángulo interior. Por ejemplo, acá. Este supone que es 3 y si se fijan, ¿cómo es esto? Esto va a ser 3 menos 2 es 1 y esto va a ser 3. Y los 180 dividido 3 me da 60. El triángulo fundamental, que es el triángulo equilátero, va a valer 60, 60 y 60. ¿Ya? Entonces la suma de eso me va a dar exactamente igual que el ángulo interior. ¿Ya? Así que eso sería lo que tiene que ver con las propiedades de los polígonos regulares. Con eso terminamos lo que tiene que ver con los cuadriláteros en general y los polígonos en general. Y lo que vamos a pasar a hacer, bueno, después del desafío, es en la otra clase hablar sobre las circunferencias, ¿ya? Que ese es otro tipo de figura geométrica que tenemos que ver en la geometría, ¿ya? Después de eso, hacer ejercicio, vamos a ver en general lo que tiene que ver con los poliedros, ¿ya? No lo vamos a profundizar, porque para aquello hay que estudiar cálculo, yo creo. Y así que ahora vamos al desafío para finalizar el capítulo. Ya, culminamos este capítulo entonces con el desafío de la semana, el que tenemos acá. Aquí tenemos las figuras geométricas. Usualmente, como se han dado cuenta, lo que nosotros tenemos que encontrar es en rojo, por tanto, lo que hay que encontrar son todos los ángulos. ¿Ya? Vamos a dejar anotado. Vamos a poner acá, encontrar los ángulos. ¿Ya? Esa es la instrucción, o hallar, como lo quieran ver. Entonces tenemos este, que es un romboide, que es ABCD, ¿ya? Y tenemos estos datos. Decimos que FC es congruente con FB, FC y FB. Ojo, acá están diciendo que son congruentes. Ya significa que no tienen que guiarse por lo visual. ¿Ya? Porque si se fijan acá, parece que este fuera más grande que el otro. Pero acá me están diciendo lo contrario, me están diciendo que son congruentes, o sea, son iguales. ¿Ya? Tienen la misma medida, independiente que acá el dibujo no lo muestre. Después dice que EF es paralelo a AD. EF es paralelo a AD. ¿Ya? EF es paralelo a AD. ¿Ya? Y como ustedes saben, los romboides
siendo este paralelo con ese, también es paralelo con este. Y ahí hay una información extra, ¿ya? Y después tenemos que FB, que tenemos acá, es perpendicular con AB. Por tanto, ese es vale 90. ¿Ya? Así que lo que tengo que hacer es encontrar todos los ángulos y ese sería el desafío de esta semana. ¿Ya? Utilicen todo lo que está a su alcance, todo lo que hemos visto anteriormente. Gracias a eso van a poder resolver esto sin ningún problema. Ya, pues, muchas gracias a los que han llegado hasta aquí en el video. Les dejo ahí para que puedan hacer un pantallazo si quieren. Obviamente lo voy a subir a las redes sociales. Y como les digo, siempre el link del desafío y mis redes sociales están en la descripción. Me dejan cualquier comentario, cualquier acotación, si que vienen alguna error, algo que mejorar. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para notificaciones. Síganme en mis redes sociales, ya que está todo en la descripción, como les digo. Y lo otro que quería comentarles es que en la próxima clase vamos a hablar de la circunferencia. ¿Ya? Estamos acercándonos a pasos agigantados a terminar lo que tiene que ver con geometría básica. ¿Ya? Como vieron, el asunto de los triángulos fue lo que nos más llevó tiempo, pero ya esto es más rápido. Y después de la circunferencia, que va a ser la presentación, digamos, ejercicios, ¿ya? Y después de aquello vamos a pasar a poliedros, ¿ya? Pero como les digo, un vistazo general, propiedades, cosas por el estilo, y ya después de eso pasamos a otro que es mega tema, que nos va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo, que es el álgebra, ¿ya? Vamos a empezar con el álgebra, que es básicamente la aritmética que vimos antes, pero generalizada, ¿ya? Generalizada, que sirve para todo tipo de cosas. Ahí vamos a ver ecuaciones, sistemas de medidas, el plano cartesiano. Después vamos a ver, cuando ya aprendamos ecuaciones, vamos a ver logaritmos, cosas por el estilo, ¿ya? Así que los dejo invitados al próximo capítulo, ¿ya? Y a empezar a tomar conciencia de que nos estamos acercando a materia que es en la media y en la universidad, ¿ya? Vamos a ir subiendo ya el nivel, ¿ya? Todo lo que hemos visto hasta ahora se ve parte de la media, pero en su gran mayoría en la básica. Ahora vamos a empezar a ver materia de media y de universidad, ¿ya? Así que ojo con eso, ya para que le pongan empeño. Y los dejo invitados a un nuevo capítulo de matemáticas con pelo en la próxima semana. El desafío, ¿ya? Así que tengan un muy buen fin de semana. Y como siempre, sigue.